Silva criolla, a un bardo amigo. Francisco Lazo Martí. Redacción publicada en Calabozo después de la muerte del poeta, con incorporación de las variantes del llamado manuscrito de Nutrias. Invitación. Es tiempo de que vuelvas, es tiempo de que tornes, no más de insano amor en los festines, con mirto y rosa y pálidos jazmines, tu pecho varonil, tu pecho exornes. Alberto y yo nos hicimos grandes hermanos en Roma, porque él era embajador en Italia. Un día estaba yo en el Paraíso. Me mandaron a cobrar una factura de la empresa donde yo trabajaba y estaba parado en la parada de un autobús. Arbelo, digo yo, se entronca con ese río profundo de la cultura analfabeta llanera, de la cultura analfabeta venezolana. Conocí al doctor Arbelo y lo veía prácticamente todos los días, ¿no? Porque Barinas, cuando él era presidente, ya llamaba, no gobernador como ahora, pues el doctor Arbelo, pues, una aldea que era Barinas, una aldea grande, andaba por ahí en la calle, pues a pie, rara vez en carro cuando tenía que hacer alguna diligencia por alguna parte. En la casa, en el campo, en La Culebra, donde yo me crié, allá había una pequeña biblioteca, un puñito de libros, novelas de Gallego, memorias de Pocaterra, gramática de Miguel Ángel Granado, y así. Y de golpe apareció ahí glosa del cancionero. Del poeta Arbelo Torrealba, glosa del cancionero con eso. Entonces él usaba, por ejemplo, para dar clases de literatura, él usaba, y de castellano, él usaba sus propios poemas, algunos inclusive inéditos. De repente veo que se para un carro inmensamente largo, como 10 metros, un carro negro, que eran los carros que usaba Pérez Jiménez para su ministerio, para su comitiva. Y cuando se para aquel carro en los pies míos, digo yo, bueno, aquí me embromé, estoy preso de bola, porque yo andaba huyendo de la dictadura Pérez Jimenista, me había ido de Barinas huyéndole, porque yo soy fundador del Partido Comunista en Barinas. La verdad es que yo no lo conocí, pues yo lo conocí hace muchos años, porque lo había leído mucho y era célebre por las décimas, que yo también las escribía de muchacho, y las glosas. Yo aprendí a glosar con Arbelo Torrealba. Se había corrido la fama de lo bueno que era, que venía gente de las que pasaba por la calle y se ponía detrás de la ventana a oír las clases, porque eran muy ocurrentes, porque él era buen humorista, era muy ocurrente, muy sabio y muy emotivo. Yo corrí con la suerte, la otra cosa, de que mis profesores de literatura fueran en los jesuitas del padre Barnola y en los dos caminos el poeta Arbelo. Tuve dos excelentes profesores de literatura. Me gustó eso, yo era como soy ahorita, difícil para las lecturas, difícil para que las cosas, y sobre todo la literatura llanera, para que lo escrito sobre el llano y sobre los llaneros me guste.
Yo soy muy fregado con eso. A mí me ha tocado estar en el campo, en sitios alejados, cerca de la frontera con Colombia, en el Meta, y escuchar a alguien recitar de memoria versos de Florentino y el Diablo. Se bajó el poeta y en el acto me conoció y se fue conmigo para adentro del abasto, iba a comprar tabaco y después me invitó a que me viniera con él en el carro. Llegamos hasta el Ministerio de Agricultura y Cría. Ahí me dijo, Pedrito, ¿qué estás haciendo? Y le dije, pues nada, estoy por aquí trabajando en una imprenta y estoy prácticamente, no tengo trabajo fijo. Me dijo, bueno, vente la semana que viene que te voy a dar un sellado. En su calidad de Ministro de Agricultura y Cría, los sellados de 5 y 6 los dan, son dependencias del Ministerio del MAC, para ese entonces. A uno le decían Alberto, otro le decían Luis Alberto, otro le decían Albertico. Bueno, a los 8 días fui yo allí a buscar mi poeta para el ofrecimiento que me había hecho, pues. Cuando salió mi sorpresa, que estaba en los pasillos allí, salió un barinés que andaba con él, que se lo había llevado de Barina, que fue su prefecto aquí, llamado Isidro Contreras Bravo. Cuando me vio en los pasillos del Ministerio de Agricultura y Cría, que yo andaba buscando al poeta para buscar mi sellado que me había ofrecido, me dijo Isidro Contreras Bravo, ¿qué hace este comunista por ahí? Es en un raquítico pueblito del llano, callejas de lodo durante el invierno y de polvareda durante el verano, y en el rudo ambiente sereno e insano del rey paludismo, furor del averno, sanguíneo tirano, lucen en el rostro la pálida huella, la grave señora, la dulce doncella, el dandy viajero y el tosco aldeano. Alguna que otra casona de teja, en el pueblo todo de palmas se ve, una iglesia en ruinas, una cárcel vieja, todo con aspecto de cosa que fue. Tiempos, dice un viejo con tono de queja, de cuando de veras valía el café. El poeta Lazo Martí vive palpitando, jubiloso y triste, y según estén las cosas. En el poeta Alberto Arbelo Torrealba, que lo aquerencia, que quiere tanto su Silva, y como lo demás de su poesía, y entonces se pone a trabajarlo en ese libro que él mismo define como un análisis estilístico de la Silva criolla. En el caso de Arbelo, por supuesto, maneja, repito, la estilística principalmente como técnica analítica de la poesía de Lazo Martí, y lo hace tiene con una ventaja por encima de todo, y es que la crítica la hace allí un gran poeta. La crítica a un gran poeta la hace otro gran poeta, que a su vez, Arbelo, además de gran poeta, dominaba pues la técnica, y en ese sentido logra una conjunción muy valiosa, logra la conjunción de la visión del poeta y la visión del crítico, ¿no? Es un libro, a mi juicio, fundamental. Francisco Lazo Martí es un poeta, es popular. Él no es inaccesible al pueblo, no es inaccesible a los campesinos. Ellos se ponen a escuchar que les lean incluso la Silva criolla y otras de las más parecidas de los y otras de sus cosas más parecidas a la Silva, y lo entienden. Las formas estróficas, el verso octosílabo, el verso octosílabo no es que sea popular per se, pero es un verso que se presta mucho a la comprensión popular. En octosílabo vienen los cantos de ordeño, en octosílabo vienen los cantos de arreo de ganado, en octosílabo se canta con acompañamiento de arpa o de bandola y los demás instrumentos. Eso lo tiene Arbelo.
toda su poesía está basada en versos octosílabos, en coplas, redondillas o cuartetas, en décimas y en romances. Pero eso no es suficiente para que sea una poesía popular. Soy muy fregado en eso. Yo no es que a propósito, no es que yo lo hago a propósito, no es que quiero serlo, es que no puedo ser sino eso, ser radical, ser como un purista de lo campesino. En lo campesino yo quiero ser purista, en lo campesino y popular, en lo campesino más. Él introduce elementos de cultura en el contenido de sus poemas que difícilmente pueden ser entendidos por un lector que no tenga recursos técnicos para entenderlo. Arbelo es un poeta mayor, sin duda alguna, como lo es Enriqueta también, y como lo ha sido Palomares dentro de la poesía venezolana dedicada a la naturaleza, como lo ha sido Luis Alberto Crespo también. Entonces yo creo que ellos merecen, más que la categoría de la tradición nativista, que es una categoría casi geopolítica, la categoría de poetas de la tierra. Curvan Alanca los Rejos, sueños de quema y estío. Me costó mucho, muchísimo. Yo tuve muchas noches desvelado, dándole vueltas a la cabeza, hasta que al fin fui desechando interpretaciones y al fin logré una interpretación que me satisfizo. Y entonces fui a casa de Arbelo, aquí en Caracas, a su casa allí, en el Paraíso, y le dije, mire, yo tengo esto, le expliqué lo que yo había tenido, el trabajo que me había costado llegar a descifrar y la interpretación que yo le di al fin. Y él me dijo, yo no sé lo que yo escribí allí, pero tiene que ser lo que tú dices, ¿no? Curvan el anca los rejos sueños de quema y estío, hombres ante lo baldío se ven como amigos viejos. El poeta era el representante realmente de lo que piensa Venezuela. Solamente que lo decía en verso, pero así se piensa. Así se piensa. Es decir, que él había escrito aquella metáfora sin elucubrarla, sin inventarla, sin armarla, sino que le salió como, que es lo que le ocurre al verdadero poeta, pues. El verdadero poeta no se pone a inventar metáforas, sino que le salen. Y acercándolo un poco a la tradición culta, seguramente esa palabra pura de Arbelo tiene mucho que ver con eso que Ungaretti llamaba la palabra excavada. O sea, la palabra a la cual se llega después de un enorme esfuerzo de despojamiento. Casi toda la poesía de Arbelo está escrita desde esa palabra excavada ungaretiana, ¿no? Yo tengo crítica negativa, no de Arbelo Torrealba, sino de lo que en la escritura de este poeta no es. O es lo menos Arbelo Torrealba. No solamente pensando en el corrido. Yo personalmente creo que este es el momento de una poesía un poco más pavesiana. O sea, recordando a Cesare Pavese, pues, quien también se acercó al mundo de la tradición oral y de la tradición popular, pero que supo asimilar y convertir en categoría estética o en técnica, pues, de uso literario y poético, ese cierto desorden, ese cierto desarreglo y desacomodo de la oralidad cotidiana, de la oralidad popular cotidiana. Yo tengo esos puntos marcados por ahí, los tengo en unos papeles. Tengo para quitar de cantas, para quitar de glosas al cancionero y para
ajustarle las cuentas completas al corrido. En la segunda versión, que es el que a esa no hay que hacerle casi nada, ¿sí? Todo el inconveniente es por los cambios de letra. Y si de algo adolece la poesía de Arbelo, es de un cierto desorden, de un cierto desliz, de una cierta mancha. Es una poesía sumamente pura, radiante, una poesía excavada, pues, en el sentido en que Ungaretti hablaba de ella, pues. Se tomaron los vaqueros, muertos de sol los caballos. Hermano, a tierra bien sola, a vida bien dura, hermano. Al caraván del recodo pensativo y ojo alerta, tu mutismo afila inmóvil la canción de cuando vuelas. Ah, la vida bien dura, hermano. El cauchero Arturo Cova le dijo a Santos Luzardo. Él estaba siempre pendiente de algo, de lo que tú no sabías de qué era. Pero él estaba siempre estaba alerta, era un investigador nato, ¿no? Y siempre estaba alerta y no tenía paz. Pero recuerdo claramente, me llamó una vez, me dice: Domingo Antonio, he hecho un gran descubrimiento, quiero que vengas a Carigua, lo antes posible. Y ya no, ya me voy, y me fui para allá a Carigua. Domingo Antonio, he descubierto una cosa maravillosa, un cóctel de cerveza. Increíble. De la polar de esto agarramos tantos centímetros cúbicos, decía él, ¿no? De el Azulia, yo no sé qué, esto lo completamos con esto. Sí, prueba eso, maravilla. Poeta, qué viejo, qué maravilla. Nunca me emborraché yo con el poeta. Nos tomábamos tragos, pero lo que llaman una pea, jamás. ¿Dónde está mi niño bello? Quiero tocar sus cabellos, quiero mirar tus ojitos. Parecen dos luceritos, más bien parecen cabrillas por lo bonito que brillan. Qué lindo está mi coñito. Aquí en Venezuela hay 2 personajes que cantaron con el diablo, de los cuales hizo después un personaje solo, Florentino Espejo, que es el cantador tuyero, y José del Carmen Coronado, que es el llanero. Y Gallegos entonces fundió los dos, Florentino, con el nombre Florentino Coronado. En Libertad de Barinas, recuerdo yo cuando vivía por allá en los años 30 y tantos, tenían mucho cuidado siempre de hacer veladas, es decir, de poner obras de teatro en escena para la alegría municipal, para que el pueblo concurra una vez al año, por lo menos. ¿Dónde está mi niño bello? Quiero tocar sus cabellos, quiero mirar sus ojitos. Parecen dos luceritos, más bien parecen cabrillas por lo bonito que brillan. Qué lindo está mi coñito. Tan es así que Florentino y el Diablo al principio era una obra de teatro que escribió el mismo poeta y que Víctor Macei González la tiene. Lo que sucede en la obra de Florentino es una cosa completamente aldeana en el sentido de que no tiene ninguna trascendencia, pues. De mi semilla existencia, tú eres mi felicidad, mi tristeza quedó atrás, lo juro por Dios bendito, dejen quieto al chavalito, les pido de corazón que es mi última ilusión, lo juro por Dios bendito. Hermano. Comenzó siendo así. Cada parte tiene su importancia. Esa primera parte
de la obra que escribía Arbelo por allá por los años veintitantos. Bueno, eso puso Arbelo, parece que lo hubiera preparado para algo mejor y entonces se sienta a escribir la otra maravilla, que es el Florentino y el Diablo. Reconocemos desolados la ausencia de planteamientos negativos en torno a Florentino y el Diablo, no porque no los haya, sino porque no los hay escritos y expresos. Ellos hacen falta y solo a partir de su análisis podríamos decir si el poema sobrevive a su tiempo y se estira hacia el futuro. En el presente, en todo caso, este romance es lugar cotidiano de referencia, de consulta y de canto. El coplero florentino por el ancho terraplén, caminos del desamparo, desanda golpe de 6. El coplero florentino por el ancho terraplén, camino del desamparo, desanda golpe de 6. Allí hay tres elementos. En primer lugar, el nombre del sitio, el desamparo. No es que no haya lugares que se llamen el desamparo, pero poner allí explícitamente el nombre del lugar, el desamparo, ya el lector comienza a sentir un poco esa atmósfera misteriosa. Cuando alguien se moría y había tenido problemas y tal y qué sé yo, en su espíritu y tal qué sé yo, se decía que desandaba, así que volvía el espíritu, el alma de aquella persona y aparecía por allí. Entonces dice, por ahí anda desandando el alma de fulano. Entonces, el verbo desandar significa eso. El verbo desandar se empleaba para referirse a la presencia de las ánimas en el mundo, en la tierra, después de muerto la persona, ¿no? Pero además, las 6 de la tarde es la hora de las ánimas. Y a las 6 de la tarde las campanas en las iglesias de los pueblos tocaban ánimas. Y la gente se santiguaba. Mi mamá era gran devota de San José del Ávila. Ahí tenemos a San José, San José de ella. Y era un San José muy milagroso. Y cuando mamá quería que algo se le diera, se lo pedía a San José. A veces ella quería algo y papá no. Entonces ella decía, bueno, yo se lo voy a pedir a San José. Y le contestaba a papá, te prohíbo, Rosa, que le pidas eso a San José. Cuando en el poemario Cantas pone a José Asunción Silva, sin nombrarlo, ahí está, a Quevedo, a Garcilaso, a Juan Ramón Jiménez,
Antonio Machado, eso no es campesino, eso es un poeta, ahí el poeta Alberto Torrealba no es el poeta popular y mucho menos el poeta campesino. Recuerdo, y siempre lo cito, a Drummond de Andrade, al poeta portugués brasilero Drummond de Andrade, cuando decía: cuando estoy en el campo pienso en el ascensor, cuando estoy en el ascensor pienso en el campo. Creo que esa frase resume muy bien como un cierto tono espiritual o una posible puerta a través de la cual se podría reescribir ese paisaje. Desde esa ambigüedad que encarnamos hoy en día, de ser mitad campo, mitad ascensor, ¿no? Abre sus sueños al raso la soledad sin un grito, aspira el campo marchito la dulce flor del ocaso. Tú, pesaroso en el paso, puro arenal del estero, soñando el aire mayero, ¿cómo tendrás de congojas que ya no te quedan ni hojas, arbolito sabanero? Bueno, ¿cómo se llama? La Cándida María, que son estrofas del poeta Arbelo, tienen una canción muy sencilla. Es decir, todas las que le aprendimos al poeta Arbelo, sencillísimas, todas. Cándida María es difícil el arreglo, pero la canción es como él mismo, de tan ligada que parece que fue él mismo. Y siempre que la cantábamos era así. Él dice, árbol, lo que pasa es que árbol, arbolito sabanero, yo te vengo a preguntar si cuando ella se me fue, tú me la viste pasar. Arbolito sabanero, yo te vengo a preguntar si cuando ella se me fue, tú me la viste pasar. Cándida María, Rosita del Carmen, Cándida María, Rosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Para abajo corre el río, para arriba corre el viento, Mamá pues se enamoró de su poeta. Ella no era poeta, pero era una mujer sumamente inteligente y ella siempre sabía salir, siempre dio, digamos, siempre tuvo un gran tono, tenía un gran tino, tenía un gran sentido práctico de las cosas. Ella era la que tenía los pies en la tierra mientras él estaba soñando con sus libros y con su poesía. Ella era la encargada de una cantidad de cosas y lo ayudó muchísimo en todos los momentos, tanto en los momentos pues de grandes lujos pues que le daba la diplomacia, porque ellos fueron siempre personas muy pobres. Papá siempre fue un hombre pobre. Él no llegó a tener bienes de fortuna. Mira, a mí me consta de que cuando él murió tenía tan pocos bienes de fortuna que estoy casi seguro que lo que él se ganó en los 20.000 o 30.000 bolívares que daban en ese tiempo, que era el Premio Nacional de Literatura, lo gastó en su enfermedad, porque él era diabético y tuvo que cortarle una pierna. Y él necesitaba diariamente una inyección de insulina. Y diariamente mamá lo inyectaba. En aquel entonces no había estas inyectadoras desechables, sino que había unas cajitas así más o menos de metal, donde se hervía la inyectadora. Todos los días se hervía la inyectadora para esterilizarla, ¿no? Y todos los días era la gran pelea de papá con mamá. Porque papá tenía, tal vez él tenía mucho músculo, él era un hombre
como había hecho mucho deporte toda la vida, por supuesto, para poner las inyecciones costaba mucho, porque eso era muy, muy difícil. Entonces, todos los días a la hora de la inyección era siempre lo mismo. Caramba, Rosa, tienes 30 años poniéndome la inyección por el mismo huequito, decía papá. Le daba rabia. Ella era, pero muy atemperada, muy paciente y muy querendona con el poeta Aruelo. Siempre. Yo creo que no se hubiera podido casar con otra mujer que no hubiera sido ella. Yo la quise mucho también. Y lo mismo Carlos Augusto León, que eran los que más visitamos a Aruelo durante su enfermedad. Florentino taciturno coge el banco de través, puntero en la soledad que enlutan llamas de ayer. Parece que va soñando con la sabana en la sien. En un verso largo y hondo se le estira el tono fiel. Sabana, sabana, tierra, que hace sudar y querer. Parada y con tanto rumbo, con agua y muerta de sed, una con mi alma en la sombra, una con Dios en la fe. Sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder, sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley, y como cante con todos tengo que cantar con él. Sabana, sabana, tierra, que hace sudar y querer, parada y con tanto rumbo, con agua y muerta de sed. Más nada. No lejos asoma el río, pecho de sabana sucia, inmóviles carameras, pávidos brazos desnudan, escombro de minas lóbregas, el trueno arrastra y derrumba. Más allá, coros errantes, ventarrón de negra furia. Bueno, él no hablaba muy bien del diablo, pero le gustaba hablar de él. Pero claro, él ponía a ganar a Florentino siempre. Aunque él era muy diabólico en el fondo, yo lo conocí mucho. Pero con una, ¿qué le digo yo? Un endiablamiento casi divino, pues, sin exagerar. Satanás, Lucifer, es el lucero de la aurora, o sea, es también algo que anuncia una cierta luz, pero una luz tenebrosa, una luz, digamos, penumbrosa, una luz, y una luz muy humana es la luz del diablo, porque es una luz que se comparte con la sombra. Florentino encarna un héroe llanero solar, ¿no? Un ser solar. Contándole al caño viejo su dolor de 100 caminos, viene silbando chicharras el anochecer cenizo. Para mentiras el pueblo, para verdad la llanura, cuando ves la luna entera, ves no más que media luna. El anochecer cenizo, y tú no me tienes rabia, ni lástima, ni cariño. Negra se le ve la manta, negro el caballo también. Bajo el negro pelo de guama la cara no se le ve. Pasa cantando una copla sin la mirada volver. Amigo, por si se atreve, guárdame en Santa Inés, que yo lo voy a buscar, óigalo bien para cantar con usted.
Santa Inés fue fundada, o comenzó a fundarse, ¿no?, por ahí a finales de 1700, es decir, ya muy cercano al 800, como pueblo de blanco y como sitio de descanso para los navegantes en embarcaciones menores, bongos, medio bongos, canoas, que hacían el cabotaje entre Barinas y Puerto de Nutria. Santa Inés se enfrenta a las fuerzas federales que representarían el bien, que eran los liberales amarillos, con Ezequiel Zamora, y las fuerzas conservadoras de Caracas, que serían el mal, que se encontraron en Santa Inés en esa célebre batalla del 10 de diciembre de 1859, donde triunfa el bien, triunfa Zamora. Crítico de arte moderno, de arte militar, ¿no?, crítico moderno, aseveran que de Cabo de Horno a Alaska se han librado dos grandes batallas campales, que es Ayacucho, después Mariscal Sucre, y Santa Inés por Zamora. El nombre de Santa Inés debe provenir seguramente de cuando comenzaron a construir la capilla, ¿no?, que posiblemente fue un día de Santa Inés, la Virgen Mártir, aquella del año del tercer siglo de nuestra era, ¿no? Zamora acaba prácticamente con la fuerza militar de la oligarquía, más no acaba con la oligarquía. Por eso el doctor Alberto Arruelo Torrealba, ubica o sitúa su encuentro entre Florentino y el diablo en Santa Inés, porque en el duelo o en el reto, o la porfía que sostiene con el contrapunteo que sostiene con el diablo, logra derrotarlo, mas no acabó con el diablo. El contrapunteo que hubo entre el diablo y Florentino, tú te fijas que el diablo en su rebatida con Florentino, el poema, pues, la prosa es más profunda que la del mismo Florentino. La explicación es muy sencilla. El diablo, por definición, es un personaje universal y en consecuencia un personaje culto, ¿no? Él siente admiración por Florentino y siente admiración por el diablo. Le da unas cualidades a Florentino y le da otras cualidades al diablo. Florentino es catire, es más español, el diablo es indio, más oscuro, más
impenetrable de cierta manera, porque es una manera, es una dialéctica, pero de un solo autor, que es él. Siguiendo una tradición llanera, le atribuye al diablo la condición de indio. Esto puede dar origen a especulaciones, pero en el caso de Arbelo es evidente, no se trata de una descripción racista, sino de recoger una tradición cultural muy antigua en el llano, en que se consideraba pues que el diablo era un indio. Digamos que es una forma literaria, poética, como el poeta, como Alberto Arbelo Torrealba, trata de resolver una dualidad en el fondo irresoluble, pero quiere pintar la raza venezolana en sus dos matices más importantes, que son lo blanco y lo indio, vamos a decir así. Él ni siquiera dice lo negro, sino lo oscuro prácticamente, porque en la raza india hay mucha oscuridad, no solamente de piel, sino también de costumbres, de maneras de ver las cosas que son insondables para nosotros. Oiga, vale, es el diablo, la voz por la sala cruza. Fíjese cómo llegó, sin cobija ni montura, planchada y seca la ropa, con tanto barrial y lluvia, dicen que llegó temprano, como quien viene de nutrias, con un oscuro bonguero por el paso de las brujas. Florentino está silbando sones de añeja bravura, y su diestra echa a volar ansias que pisa la zurda. Sol menor de soledades que los dedos desmenuzan, cuando el indio Pico de Oro con su canto lo saluda. Contéstame esta pregunta: ¿cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha y aunque le den en el pico tiene picada segura? Tiene picada segura el gallo que se rebate y no se atraviesa nunca. Bueno, si tira de pie mejor si pica en la pluma. Mejor si pica en la pluma. Los animales se tuzan, se afeitan cuando van a pelear, pues. Y que eso asegura que el animal tenga, que esté más refrescado, esté más, durante el combate, la temperatura corporal no suba tanto y no se deshidrate tanto el animal. Por eso es que se tuza el animal, por eso se afeita el animal. Entonces que me llamó una vez y me dijo: Domingo Antonio, venga acá. Entonces agarra este cuchillo y tira, clave ese mango. Entonces yo tiré, bueno, por supuesto no le pegué, ¿no? Entonces él lo agarró el cuchillo, plan, y se lo clavó al mango. Y se puso más lejos, además. Y me dijo: vete ponte más cerca y vete alejando entonces, para que vayas cogiendo puntería. Pero él no pelaba, era cuchillero, era un tirador de cuchillo. Y además tenía otra desviación de la poesía. Cuando dice el diablo, creo, ¿cuál es el gallo que lleva ventaja en la lucha? No lo voy ahora a decir literalmente, ¿no? Dice que aunque le den en el pico tiene picada segura. Un temor de todo gallero en una pelea es que el animal pueda recibir una herida en el pico y no pique más, pues se quede mudo, ¿no? Pero Alberto sí sabía su amor por el boxeo. Domingo Antonio, que hoy pelea fulano con fulano. Pero ¿y qué es eso? Yo no entendía. ¿Y qué tiene que ver eso con usted? Donde Arbelo responde, como conocedor de la lidia de gallos, responde que el gallo que no se queda mudo nunca, que no se queda sin palabra,
es el gallo que se rebate, o sea, que no necesita apoyarse para acometer al otro, porque lo hace por propia condición. Es que fulano lleva tantas peleas, pues fíjate, la última que ganó pesaba 2 kilos menos que ahorita, y él peleó contra fulano de tal en el coso de no sé qué ciudad, y entonces perdió porque el juez fulano de tal, el árbitro fulano de tal, le dio el tercer round, que le dio tantos puntos, y otro, bueno, ¿y qué es esto? Digo, ¿dónde yo metido? ¿Qué vagabundería es esta? Entonces, pero él muy serio, él no entendía que yo no entendiera. Aguárdeme, compañero, en el botalón del patio, que voy a encebar la soga que piqué del cuero sardo. ¿Quién es por fin quien se queja cuando el fuego lame el agua porque se quema o el fuego porque se apaga? La soga del cuero sardo, el cuero sardo del toro que antier me mató el caballo. A 100 metros de mi casa natal discurría el Santo Domingo, sonajero en las noches de verano, atronador en las de invierno. No me desamparaba su incitación a la aventura, ni su querella evocadora de días mejores. Con mis compañeros de escuela solía irme una legua del lado arriba de Barinas. Entrábamos bullangueros en el bosque del río, cortábamos de 200 a 300 cañas bravas, las atábamos con lianas y echábamos al agua la rústica piragua. El corsario Pico llevaba la palanca, yo hacía de armador, el capitán Rubén de timonel, el grumete Chento de depositario de utensilios. En el último naufragio lo vimos nadando desnudo y con sombrero, con un cuchillo entre los dientes. Los oficiales Juan Antonio y el Pelón contaban entre los más audaces expedicionarios del grupo. Arbelo Torrealba une en Caminos que Andan su temperamento, sus inclinaciones científicas con sus querencias de niñez y de adolescencia y de adultez también, porque su cariño por el río o por los ríos no es únicamente por cuanto él pasó sus primeros años a orillas de un río, nació, él mismo lo dice, a 100 metros del Santo Domingo, aquí donde está ahora la calle Real, la calle Bolívar. Caminos que Andan es un libro muy importante que se ha debido reeditarse con motivo del centenario de Arbelo, porque es un libro que debe hacerse conocer mucho hoy día. Un libro que, escrito hace muchos años, sin embargo, tiene una gran actualidad, porque plantea el drama, pues, en gran parte, en un aspecto específico del drama de la llanura venezolana abandonada por los gobiernos y económicamente, pues, muy poco desarrollada, ¿no? Cuando llegué a gobernador en el año 41, como yo lo vi en esto, que es importante, lo primero que hace es mandarse a construir con un amigo de él, de esos amigos de infancia, una gran lancha. Le pusieron un motor y se busca a su amigo íntimo, el Chingo Salazar, de los compañeros piratas de su infancia, que le manejaba la lancha, y la lancha le pone el nombre de Mucuritas. Y en esa lancha se metía el gobernador por todos los ríos de Barinas. Aquí está el dibujo de la lancha Mucuritas, un dibujo casi de niño, pero ahí vemos que dice Mucuritas, o sea, no fue una lancha cualquiera la que él dibujó, sino la lancha Mucuritas, la que le traía recuerdos de sus andanzas por el río Santo Domingo. Y una de sus obras cumbre, diría yo, fue la fundación del el Internado Rural El Libertador, donde estudiaban los muchachos de cuarto a sexto grado y a la vez que estudiaban la escuela prácticamente el final de la primaria, se especializaban en zapatería, tractorismo. Luego en la parte sur estaban los talleres de carpintería,
Y en esta misma edificación quedaba el taller de sastrería y de zapatería, cuyo maestro zapatero es Fernandito Márquez, tío del escritor y abogado, poeta muy conocido, paisano nuestro de Sabaneta, Alexis Márquez Rodríguez. Este es semillas de teca. Y aquí eran los dormitorios de los muchachos. Aquí. Recuerdo que hacíamos guerra de almohada. Aquí eran los dormitorios. Pero también aprendía, como buen poeta, a cantar. Y formó un grupo coral que él mismo dirigía. Y él les había hecho construir en el hierro, pues está en plena sabana, una especie de mirador, ¿viste? De madera y tal. Y todas las tardes, decían, algunas de las que yo estuve por allá en el Irele, lo veía parado allá, contemplativo, seguramente pensando en sus poemas, en sus cosas, ¿no? El himno del instituto que fue escrito, tengo entendido que la música es del maestro Juan Bautista Plaza y la letra, por supuesto, es del poeta Alberto Torrealba. Yo recuerdo apenas por allí la primera estrofa, que decía más o menos así: cantemos hacia el futuro, himno de amor y de paz, voz del pecho y la guitarra, para el surco y el taller. Yo digo ahí que antes de que se crearan en Israel los kibbutz, él pensó en algo semejante y lo puso en práctica en Barinas. Las giras que hacía el IREL, que se daba a costar eso, que no eran financiadas por la plata del Estado, la financiaba la venta de arroz. Fuimos a Caracas y vendimos arroz en el Nuevo Circo y en el mercado de Katia. A Bolívar el kilo se vendía esa vez. Eso hacían cola los caraqueños para comprarnos arroz y viajábamos en un camión, ni siquiera en autobús. En el mismo camión donde iba el arroz, iba el Orfeón a Caracas. Lo que pasa es que cuando él dejó de ser gobernador, eso se acabó, que es algo muy nuestro, donde no hay continuidad ni de lo bueno ni de lo malo. O quizá de lo malo más que de lo bueno. Esta mañana me tendí en una urna de agua y reposé en su fondo como una reliquia. El isonzo corriendo me pulía, cual si yo fuera uno de sus guijarros. Eché abajo mis 4 huesos y me fui como un acróbata bajo el agua. Cuando volví a mis ropas sucias de guerra, me incliné cual un beduino a recibir el sol. Este es el isonzo, donde mejor reconocí en mí mismo una sumisa fibra del universo. Y mi suplicio es cuando siento que no palpito en armonía. Amor querido, me voy para los esteros, agua abajo y por la orilla, en mi bongo sin palanca, con una vela sin brisa, al anochecer sin luna sobre el paisaje sin líneas, ante la zarcina puesta de tu adiós sin despedida, cantándole sin reposo en mi guitarra sin prima, a tus ojos sin tristeza, mi canción sin alegría, voz color del ensueño de la resaca azulita. Que yo sé que en esa fiesta de libertad él se enamoró de esa muchacha, de una muchacha llamada Nila Venega, pues. Tengo entendido que de ahí se inspiró en los ojos de esa muchacha, que es muy hermosa, muy alta, ella bonita, tranquila, de mirada lánguida, pues cuando él le compuso el poema ese que tengo entendido que fue dedicado a ella, dice: ojo color de los pozos de la resaca azulita. Eso fue en una fiesta de libertad Barinas el 24 de enero de la época y duramos 3 días y 3 noches tocando baile. Ojo color de los pozos es la narración de un gran amor Y por supuesto que el poeta bailaba bolero, pero bailaba muy mal. Pero él se fajaba a bailar, me acuerdo que se tongoneaba de medio lado. Pero se da el caso, ¿verdad?, de una poesía que constantemente habla de un amor desdeñoso. Y en el hermosísimo poema
Ojos Color de los Pozos está clarísimo, clarísimo allí el problema, porque él habla de una ausencia sin lejos, una ausencia sin distancia. Es decir, no es que la mujer a quien ama esté lejos físicamente, porque si estuviera lejos físicamente, él iría a buscarla, venciendo todos los obstáculos. Pero como no es cuestión de distancia, sino de que la mujer no lo quiere, pues no puede vencerlo. Pegado a brinco, dígame, bailando joropo, era malísimo. Tan cañadulce tu boca, tan jagüeyes tus pupilas. Yo soy quien velé el encierro en la noche sin cabrillas. Yo soy quien piqué el caballo, mirando la lejanía. Yo fui quien templé mi cuatro ante la sabana íngrima. Yo soy quien varé mi bongo en barro de 100 orillas. Yo soy quien quemé mi rosa esperando las lloviznas. Y hoy, inmóvil frente a ti, me quedé guariqueñita, como quien siente en la imagen de la garza pensativa lo que reza el llano inmenso cuando la tarde se abisma, lo que el chaparro se calla cuando la sed lo marchita, lo que este silencio llora, lo que este campo suspira. Este campo tú lo cargas todo en ti, guariqueñita, tan cañadulce tu boca, tan jagüeyes tus pupilas. Definitivamente muchos amores, amoríos, aunque el gran amor de su vida fue mi madre, Rosa Dolores Ramos Calles. Caracas, 29 de junio de 1935. Mi vida adorada. Víspera del examen. Te quiero dedicar un pedacito de este domingo feliz. Por fin, mi amor, ha llegado el mes de mi grado. Acarigua, 8 de julio de 1935. Mi Lucerito, en este momento acabo de recibir tu cartica y estoy encantada con la pinturita. Igualita será la casita, ¿verdad? Y los que vuelan son patos, jaja. Tú te ríes de mí y pintaste unos bichos que no sé qué son. ¿No te da pena? 1 de julio, lunes. Hoy, mi vida, como no recibí carta tuya, me puse a leer la que me llegó el jueves. He pasado el día muy preocupado porque me quedé dormido y no pude ir al examen, de manera que no podré graduarme hasta septiembre y por consiguiente tendré que aplazar para octubre mi ida a esa. Yo sé que esto te afligirá mucho, pero no fue culpa mía, mi vida. Me acosté rendido de cansancio y de sueño. Y como tú te divertiste un rato a costa mía diciéndome que habías bailado, yo tengo que cobrarla de algún modo antes de decirte que salí bien en el examen de hoy. Ahora tengo la prueba oral para el lunes y escrita de medicina legal para el 6 sábado. Papá, 2, 3, 4. Con las uñas, perfecto. Si sabe tanto de todo, diga cuál es la república donde el tesoro es botín sin dificultad ninguna. Sin dificultad ninguna la colmen en el papayo que es palo de blanda pulpa. El que no carga machete saca la miel con las uñas. La colmen en el papayo que es palo de blanda pulpa. El que no carga machete saca la miel con las uñas. La miel con las uñas. De la tercera, no respondió la segunda. Dígame si
Alberto le daba más importancia a la cultura que cualquier obra material. Él se metió en esos programas, por ejemplo, el programa de Santa Inés, que se le quedó a media, porque basándose en su bonomía y en su falta de pericia, vamos a llamarlo así, y su ingenuidad de poeta, fue mucha la gente que aprovechó para sacarle dinero allá. La eterna corrupción que ha existido siempre en este reino. Para un hombre de tanta pureza como él, que jamás se llegó a coger nada, ni un centavo, y que presentaba sus cuentas con una precisión absoluta. Absoluta. El poeta, después de haber sido ministro, embajador, no hay forma de coger unos reales. Después de haber sido ministro, presidente de Estado, el poeta murió pobre porque no se había cogido un centavo. Un centavo. Era realmente un hombre de honestidad rigurosa. Rigurosa. Y murió, no digamos de calidad, pero murió pobre como todo su vida vivió pobre. Ellos fueron siempre personas muy pobres. Papá siempre fue un hombre pobre y siempre pues vivió de su trabajo y como se ha dicho, afortunadamente se ha reconocido, él entró a trabajar en el gobierno como político, como prestado, y salió más pobre de como entró. Él siempre tuvo una casita, que era la Quinta Mariela en el Paraíso, una pequeña quinta que la pagó, esa era su casa, y cuando él fue ministro, le ofrecieron pues que se mudara, qué sé yo, al country, donde se mudaban todos los ministros, y él dijo, no, esta es mi casa, yo aquí me quedo, y mi mamá tampoco aceptó nunca salir de su casa. Mirando el que nunca pasa, el mismo se quedó lelo. Para acá iban el arcón, para acá viene el anzuelo. Patiquín que si va corto, no corre caballo pelo. Con que se seca la cara, el que no carga pañuelo, pa' que se limpia las patas, el que va a dormir en el suelo. El que va a dormir en el suelo, pegue en la tierra el oído. Si tiene el sueño liviano, nunca lo agarran dormido. Los gallos se están cantando, escúchale los cantillos. Los perros se están aullando, recuerda lo convenido. San Uno de la Barrosa, si el alcorno cae del frío. Albricia pido, señores, que ya Florentino es mío. Que ya Florentino es mío. Si usted dice que soy suyo, será que me le vendí. Si me le vendí, me paga porque ya nadie me le envío. Yo no soy pájaro bobo, pa' estar calentando niños. Pa' estar calentando niños, pa' estar calentando niños. No se lleva pájaro bobo, pero vamos de mío. Como el grito del catire en las queseras del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó, compadre, dolido, gallardo, eterno. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. Todo es llano. No hay otras imágenes que no sean llaneras. Es un llanero radical este hombre. El alma de Arbelo Torrealba es el alma de todo el pueblo llanero. Las décimas circunstanciales del poeta, yo no las conocí sino cuando ya teníamos ya una amistad más. Y entonces íbamos viajando él y yo para Carigua, y sin prepararme, sí, me agarró así desprevenido, sin ninguna preparación, me disparó. Oye, esto me dijo. Sobre temas escabrosos, eróticos. Era una especie de, vamos a decirlo así, tú conoces las famosas celestiales. Bueno, era una especie de décima de ese tipo, ¿no? No eran irreverentes en la cuestión religiosa, aunque alguna podía verla, ¿no? Pero eran poemas que él nunca quiso publicar, ¿no? Él los decía en confianza, cuando se toma trago y tal, qué sé yo. Entonces la vieja, pero me la estaba diciendo yo espantado, así como cuando me la voy de boxeo, pues, ¿no? Porque en boca de ese señor tan sutilmente delicado y tan
tan poeta serio, sabanero y todo lo que tú quieras, pero era de una delicadeza y una comedimiento y tal. Oírle esas estrofas, eso me pegó muchísimo, empecé a reírme porque lo vi a él también muerto de la risa y me dijo, hay otras. Se llamaban décimas circunstanciales, muy ocurrentes pero bastante vulgares. Pero él decía que en la vulgaridad también había su secreto y su poesía, y tenía razón. Pero eso sí no se lo puedo decir. Eso es muy íntimo. Yo creo que algo sabe de eso Mariela, pero nunca me la quiso enseñar. Y empezó a decir, yo me acuerdo de una que empezaba así, yo me sabía varias, incluso había una que empezaba, yo presentí al conocerte, y yo imaginé al conocerte selváticas expansiones, y hasta compré unos condones pensando que iba a cogerte. Si era mismo borobono cantando con arrendazgo, y me cambié el consonante, no se lo puedo cambiar. No se lo puedo cambiar. Los graves y los agudos, a mí lo mismo me da. Ay, Cati de Florentino, arrendazgo. Que largo y solo el camino que nunca desandará. Por esta noche tan negra, chaparral, chaparral, por el barrio se maquilla y los altos cantar, la tirequita pesares, arrendar. Y tal vez a medida que crecía el poema, él se hacía ya un hombre mayor y tal vez se sentía más cercano a la muerte. Entonces yo pienso que el poeta Arbelos se fue sintiendo más y más involucrado a ese poema y prácticamente era él mismo el que estaba luchando. Estoy diciendo algo que se me ocurre en este momento, nunca lo he meditado, pero pienso en este instante que en ese momento sí, esta enfermedad, que fue su última enfermedad, la que lo llevó a la muerte, esa cercanía que él veía cada vez más próxima, sí hizo que ese poema fuera cambiando, fuera haciéndose mucho más intenso, mucho más cercano a lo que él quería, que era tal vez la salvación de su alma, que la consiguió definitivamente a través de su canto. Muchas cosas, ¿no? En primer lugar, nos da una visión de la naturaleza venezolana, específicamente llanera, que plantea en su poesía, se plantea unos problemas que sigue teniendo vigencia. En segundo lugar, nos sigue dando un valor estético, es decir, una poesía encantatoria que lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo por mucho tiempo, quizás por siempre, ¿no? Alberto, yo como amigo de siempre que hemos sido y somos, yo nada más le digo que se contente con la perdurabilidad segura de esa poesía, de la poesía de su papá, que se contente porque eso estará vigente mientras se le lea y la gente, los llaneros se dejen influir para que no se les olvide ser llaneros. Porque Florentino nunca lo terminó de escribir, su última versión es del 57, pero él seguía haciéndole modificaciones y él seguía añadiéndole versos. Ya que fue el poema, era él mismo, era su propia lucha. Esa es la realidad. Lo del milagro, con los lebrunos del día, surgentes en la alta madrugada, es una despechada fabulación del tenebroso, quien ya otra vez fue sorprendido por el alba, según un pintoresco pasaje de Milton. ¿Acaso se propone coaccionarme moralmente para que yo siga la porfía?
mas sepa el cantador sombrío que me inhibo definitivamente de la misma, la cual él y su adversario bien pueden continuar por su propia cuenta, y que si insiste en la sedicente acción de nulidad, la cual por lo demás ya está prescrita, remitiré todos los recaudos poéticos y musicales relativos al caso al señor obispo de mi jurisdicción eclesiástica, para que éste decida la controversia, ya que los milagros como figura jurídica pertenecen al derecho canónico. Para que no me responda ni se me resista más, capitán de las tinieblas es quien lo viene a buscar. Es quien lo viene a buscar, mucho gusto en conocerlo tengo, señor Satanás. Seguro de la barrosa, válgame las guapas, que anda como de día, queriéndome atropellar, sácame de aquí con Dios, y de la soledad, y que me bendita con la Virgen María, que la Virgen de Socorro, que la Virgen de la Paz, que la Virgen de la Palabra, salga su puerta tu mano, que la Virgen de Y por eso es muy interesante que su medalla es la medalla de la Santísima Trinidad. Con eso termina él su poema. La medalla de él, y la cargaba siempre. Una última consideración, que no es excusa, sino explicación de una actitud. ¿Por qué 3 veces rehacer el poema? ¿Por qué 3 veces tentar el habla para que diga sus misterios en torno a un tema permanente? No respondemos con voz de Arbelo Torrealba, que sobre esto acostumbraba callar. Escuchemos la respuesta de Yates, acosado por las protestas de quienes no gustaban que transformara sus decires. Los amigos que encuentran que hago mal, cada vez que rehago una canción, deben saber en qué consiste el riesgo. Es a mí mismo a quien reconstruyo. Décima y última estancia del poema. Es tiempo de que vuelvas. Sin mancilla te aguarda el viejo amor. Viva te espera del culto del hogar la fe sencilla. Se fue la primavera. Ruge amenazador trueno lejano. Y de soles nublados agorero, la cenicienta garza del verano tañe al pasar su canto plañidero.
al pasado quiero ir en el vapor delta, a los burdeles, a las galleras del traspatio, donde Dios habita la plenitud de su tristeza, que todos los habanales reblandezcan con su brillo. Amo las noches lenguaraces de sus muelles, el sucio butacón de las nubes en los días de invierno, con marineros apoyados a sus palancas de anoncillo, el lirio viejo de sus bosques. A San Fernando quiero ir, quiero volver, ahora que el paisaje ha muerto de alabanza. De ser universal no hay que estar muy pendiente. Uno lo que tiene que estar pendiente es de vivir lo más francamente posible de acuerdo a las verdades que yo más profeso. Digo, cada quien a las verdades que él profesa, a las verdades más íntimas y hondas y que considera más ciertas para rendirse a ellas y, digo, e ir dejando todas las demás.